todos, mi nombre es Evelyn Grisela Tocanastú, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Occidente, en la cual, como parte de nuestro proceso de formación, en el curso de Ciencia 2 estamos trabajando sobre la ruta de investigación cualitativa, en la cual en este video como propósito es explicarles el inicio del proceso cualitativo. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. La ruta de la investigación cualitativa tiene su origen en el latín, en la cual es qualitas, en la cual hace referencia a la naturaleza, al carácter y las propiedades de los fenómenos. Con el enfoque cualitativo también podemos estudiar fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría para luego voltear al mundo empírico para confirmar si se está apoyando por los datos y los resultados. El investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y así revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que se está observando que ocurre. La ruta de investigación cualitativa es flexible, es interpretativa, que no se prueban hipótesis, se generan, se construyen una realidad tal y como la observamos, y también los participantes. No se pretende necesariamente generalizar, ya que nos proporciona la profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, ya que nos detalla las experiencias únicas, que también aporta un punto de vista fresco, natural y completo de los fenómenos. El inicio del proceso cualitativo, ya que es un proceso inductivo e interpretativo, iterativo y recurrente, que debemos de tener un planteamiento del problema, en la cual debe incluir propósitos centrales, objetivos y preguntas de la investigación, ya que son más generales y se afinan durante el proceso de la indagación, que también debemos de incluir la justificación del estudio, la viabilidad del estudio, la exploración de las deficiencias con el conocimiento del problema. Debemos de seleccionar el ambiente o contexto inicial, que también debemos de incluir la revisión de la literatura, que es muy útil para detectar conceptos claves. También nos proporciona ideas sobre métodos de la recolección de datos y el análisis, que también debemos de considerar problemáticas y retos en otros estudios para conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento del problema, para que nosotros también podamos mejorar el entendimiento de los datos y los resultados, así como profundizar nuestras propias interpretaciones, que también en el proceso surgen las hipótesis, pero se van generando durante el proceso, ya sea emergentes o derivadas de la invención en el ambiente. Se afinan conforme se abarcan más datos. También son modificadas de acuerdo a los resultados. No se prueban estadísticamente. También en la invención del campo debemos de explorar el contexto que se seleccionó, considerar las conveniencias y la accesibilidad. Debemos dar ingreso en el ambiente o en el campo para explorar el contexto en el que se seleccionó para trabajar, para también considerar la convivencia y la accesibilidad que tengamos durante el proceso de la investigación, que nos conducirá a la recolección de datos iniciales mediante observación directa para realizar una inmersión en el ambiente y confirmar o ajustar la muestra inicial, auxiliándonos de anotaciones o notas de campo. También la bitácora o diario de campo. Todo lo que vamos observando lo vamos anotando, pero también debemos tener algunas fotografías, unos mapas, así como medios audiovisuales y recolección de evidencias, para que cuyos resultados sean una descripción del ambiente, la revisión del planteamiento inicial, el desarrollo de hipótesis emergentes, primeros análisis de categorías emergentes, en la cual surgen las hipótesis que se van generando durante el proceso, ya sean emergentes o derivadas,
en la inmersión del ambiente, que se afinan conforme se van recabando más datos, se modifican de acuerdo a los resultados, ya que las hipótesis no se prueban estadísticamente. Y la siguiente nos dice la esencia de la investigación cualitativa. Aquí nos dice que comprende los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto, ya que examina de acuerdo a las experiencias de diversos fenómenos que interpreta y da significados desde los puntos de vista del individuo. También que da explicaciones amplias sobre el resultado del estudio. También seleccionamos el enfoque cualitativo cuando nuestro propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, para profundizar en sus puntos de vista, las interpretaciones y el significado que cada uno le da a cada fenómeno. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Imaginémonos que concluimos nuestros estudios profesionales, trabajamos arduamente y recientemente nos ascendieron a un puesto con funciones de mando. Por ejemplo, puede ser un jefe de producción de una fábrica, un gerente de recursos humanos de una empresa, de un hotel o un banco, entre otras. Entre nuestras responsabilidades se destacan las de optimizar el proceso actuales de trabajo y los programas más importantes de la organización. Por ejemplo, puede ser la calidad de la producción o mejora del servicio del cliente o de los pacientes. Que desde luego debemos de familiarizarnos con los objetivos de una organización y en un área funcional, también de una gerencia o un departamento, pero seguramente debemos de querer tener más información y más profundidad para que las propuestas que sugieran que podamos implementar y que tengan una elevada probabilidad de éxito. Así que para que cumplamos eficazmente con nuestras responsabilidades profesionales, pero queremos saber qué sistema o qué programas y acciones funcionan adecuadamente y para qué, así como qué servicios son más valorados por los clientes o pacientes y entre otras. También nos interesará conocer las perspectivas de todos los colaboradores y todos los compañeros de trabajos y empleados en general sobre la misión de la organización y tales sistemas que programan para identificar estrategias o que los motiven al cambio y a la mejora continua. Así también la información puede que resulte útil para cumplir con nuestras metas, que provienen principalmente de las personas involucradas de dichos procesos y programas, que es factible reunir la información hablando con ellas, pero alteradamente podemos hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizar y profundizar, sobre todo de responder el por qué, ya que aquí nos dice que es una herramienta que nos proporciona un panorama completo y detallado de lo que piensan todos en la empresa. Así están motivados para el cambio, si se encuentran escépticos, si tienen sugerencias específicas de mejora, entre otras, y nos facilitará que las recomendaciones sean concretas y sean más realistas y permanentes. Que también la investigación cualitativa puede servir a un ingeniero o a en otra profesión para reconocer en profundidad cuáles son los obstáculos y qué perciben los trabajadores para lograr una optimización y el proceso de superarlos siempre. Que también la investigación cualitativa ayuda a un ingeniero o a otra profesión para reconocer en profundidad cuáles son sus obstáculos o qué perciben los trabajadores para lograr optimizar los procesos y cómo querer superarlos a diario, ya que es importante la investigación cualitativa en el área profesional. Ya que conocemos a fondo el tema,
podemos plantearnos el planteamiento del estudio, o sea, el planteamiento cualitativo, ya que comprende el propósito o el objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Todo lo anterior en relación con el fenómeno o problema central de interés, es decir, el propósito, la finalidad o el objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debemos de fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separadas que expresen lo que se pretende conocer. Se recomienda que a quienes inicien una investigación cualitativa planteen el propósito en un párrafo aparte y centrarse en un solo fenómeno, un concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos. Pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa, no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto. Otras sugerencias para plantear el propósito son que debemos usar palabras que sugieren de trabajo exploratorio, como razones, motivaciones, búsquedas, indagación, consecuencia, identificación, caracterización, comprensión, entre otras. Debemos de utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno, como los verbos o frases como describir, entender, comprender, examinar, desarrollar, analizar el significado de la investigación. Debemos de evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica, como usar evaluar, ya que es un verbo más... Debemos de emplear un lenguaje neutral, no direccionado, evitar palabras, principalmente adjetivos calificativos que pueden limitar el estudio o implicar un resultado específico. También debemos de incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno o problema o la idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores. En el caso de la introducción, en la introducción cualitativa no debemos de emplear términos rígidos y la definición debe ser tentativas porque se encuentran sujetas a los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, la salud puede definirse como la ausencia de enfermedades o lesiones y desde una perspectiva epistemológica como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones mentales. Sin embargo, también debemos de denotar la estrategia de investigación o el diseño básico, así la fenomenología o etnografía, teoría fundamentada, entre otras. También los tipos generales de datos que se van recolectando inicialmente. También mencionar los casos de estudio, las unidades de muestreo o análisis. Por ejemplo, si son personas hechas, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero debemos definirlos. También debemos de identificar el lugar o el ambiente inicial del estudio, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, una área geográfica o comunidades, entre otras, a quienes realizan por primera vez el estudio cualitativo. Al igual que los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta tienen alcances, pero siempre se inician explorando y describiendo, pidiendo limitarse el estudio de ello, o bien llega a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. Pero también un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos
que se refiere a interpretar. Por ejemplo, una investigación jurídica puede plantearse respecto a determinada reforma legal, un nuevo artículo, una introducción de reglamento, en la cual es el significado y las implicaciones de este cambio. También, como complemento a los objetivos de investigación, debemos plantear las preguntas de investigación. Deberán de que congruentes con los objetivos. La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Conviene aquí recuperar los criterios o comentarios. También debemos de valorar el valor teórico, las implicaciones prácticas y la utilidad de cada metodología. Asimismo, en la justificación podemos incluir datos cualitativos para dimensionar el problema del estudio, aunque el abordaje sea cualitativo. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecer con datos y testimonios, por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos o denuncias, sus consecuencias y sus daños. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo y los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para hacerlo? En relación de las deficiencias del conocimiento del problema, también es necesario que indiquemos qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. También, como lo decía, en la justificación y la viabilidad es cómo es posible llevar a cabo el estudio. Pero también debemos tener en mente que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. Ejemplo, hospitales, desde el cuarto del paciente y la zona de preoperatorias hasta el restaurante y los corredores o pasillos. También las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Los significados se toman de los propios participantes. Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Una vez hecho el planteamiento inicial, empezamos a contactar a los directivos o cirujanos de los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos. Efectuando la primera entrevista, podríamos comenzar a generar datos y a la vez nos percatamos de que los jóvenes antes de ingresar al quirófano sienten mucho estrés. En otras entrevistas podríamos seguir detectando ese estrés y enfocarnos en él. Los datos nos movilizan de diferentes direcciones y así vamos respondiendo al problema original y modificarlo. Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y que resultan apropiados cuando investigamos y nos interesa el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en el que ocurre el fenómeno de estudio, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los pacientes. Identifica las siguientes áreas, las necesidades como adecuadas para los participantes. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente subraya resultados individualizados, que también es necesario la información detallada y profunda acerca del proceso, que busca la diversidad y las cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. Que este tipo de cuestiones en la investigación cualitativa pueden tener diferentes aplicaciones en la ingeniería. Ejemplo, podría aplicarse
en un estudio para que un grupo de expertos comuniquen a profundidad sus experiencias al utilizar un nuevo material de construcción, o que una investigación recoja distintos puntos de vista de todos los participantes para optimizarlo. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Pues basta señalar que la literatura es útil y para detectar conceptos claves y para nutrirnos de ideas sobre métodos para la recolección de datos y análisis, así como para entender mejor los resultados, y para evaluar las categorías relevantes y profundizar las interpretaciones. También, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso cualitativo? Pues las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cualitativa. Primero, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar al ambiente o el contexto y comenzar la recolección de los datos. Durante el proceso, como investigadores, vamos generando hipótesis debajo que se afinen paulatinamente conforme se van recabando más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio, que las hipótesis también se modifican sobre la base de los razonamientos como investigadores. Las experiencias y las circunstancias, desde luego, no se prueban estadísticamente. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, que sigue el ingreso al ambiente o el campo. También, una vez que hayamos elegido un ambiente, un contexto o un lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de nuestra investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. Puede ser un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona, distintos lugares. Si estudiamos el comportamiento de una especie animal, una comunidad, una universidad, una plaza pública, un consultorio, hogares, y el contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Y también les daré algunas recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como para ser aceptados. Debemos desarrollar relaciones y ganarnos la confianza de todos todos siendo amables, sensibles, cooperativos y simpáticos. Debemos de utilizar técnicas de acercamiento. También debemos de apoyar a los participantes en alguna necesidad, tal vez dar asesoría médica, psicológica o educativa que los ayude a resolver sus problemas. También debemos destacar y cultivar varios informantes claves para contar con diferentes perspectivas, como tales en un hospital, enfermeras, personal de aseo, médicos, y pues debemos de aprovechar las redes personales y el medio de internet, así como para contactar de todo tipo, elaborar una historia o un guión sobre la investigación, ya que es importante hablar de la investigación, salvo que afecte los resultados, en cuyo caso recomendamos elaborar una versión que sea lo más cercana a la verdad, pero que no represente un obstáculo, que nunca debemos de mentir ni engañar después de todo. ¿Cómo esperar que todo sea honesto si nosotros no lo somos? Es necesario preparar algunas respuestas para las preguntas que muchas veces suelen hacer los participantes. También debemos de establecer qué tenemos en común con los participantes, pero no intentar intimidarlos para ganar empatía o cosas así. También debemos de agregar al equipo de estudio una persona con las mismas características de los participantes, que posea los conocimientos necesarios, o prepararla para bien apoyarnos en alguna actividad. También planear el ingreso al ambiente y hacerlo de una manera más natural y menos disruptiva posible. Debemos de adaptarnos a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes también.
debemos de demostrar un interés por la comunidad, es recordar que la planeación del ingreso no es exacta y hay que estar preparados para cualquier contingencia, que es muy difícil ser invisible en el contexto al momento de ingresar, pero conforme transcurre el tiempo, los participantes se van acostumbrando a nuestra presencia como investigadores y hasta haciéndote menos visible. Que nunca debemos de elevar las expectativas de los participantes más allá de lo posible. A veces las personas piensan que la realización de un estudio implica mejoría en su condición de vida, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces debemos de calificar que se trata de una investigación cuyos resultados pueden diagnosticar ciertas problemáticas, pero únicamente se limitan a esto. Debemos de estar abiertos a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes. Y también aquí nos dice ingresar al campo o ambiente. Decidir en un lugar la recolección, cómo recolectar datos y validar la muestra se mantiene, observar lo que ocurre en el ambiente, comenzar a adquirir el punto de vista de los participantes. Debemos decidir dónde específicamente se va a recolectar los datos y validar si las muestras o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo paulatinamente. De hecho, la recolección de datos y el análisis se inician en esta etapa. También, como decía, la observación ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. Para comenzar a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema, después podríamos tener una perspectiva más analítica o un observador externo, ya que es importante también recabar datos sobre los conceptos, el lenguaje y la manera de expresión, la historia y las relaciones de los participantes que podamos detectar en el proceso sociales fundamentales en el ambiente y que cómo determinan, cómo operan también. Elaborar las primeras descripciones del ambiente. Debemos de reflexionar sobre nuestro propio papel, las alternativas que provocan nuestra presencia y las vivencias que también son una fuente de datos, que también la observación durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas para entender mejor el sitio y a las personas o los casos. Al principio, como investigadores, debemos de observar lo que más podamos, pero conforme transcurre la investigación, nos centraremos a ciertos aspectos o de interés cada vez más vinculados con el planteamiento del problema y que al ser muy flexible se puede ir modificando. También debemos de tener nuestras propias anotaciones o notas de campo, ya que es muy necesario llevar un registro y elaborar anotaciones durante los eventos o todos los sucesos con el planteamiento. Si no se puede hacer, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de lo hecho. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo de campo, al momento de un receso, una mañana, un día como máximo, que resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por tema o por evento o por cualquier periodo. Así, los registros y notas del evento de periodo se archivarán de manera independiente de los registros o las notas de los eventos. Es recomendable grabarlas o escribirlas. Debemos de utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriormente. Si son abreviaturas con palabras iniciales o incompletas, debemos de elaborar más ampliamente a la brevedad posible, que no debemos de olvidar registrar el tiempo, el lugar, la fecha, la hora y lo que hace referencia o anotarlo, la fuente bibliográfica. Si se refiere a un evento, debemos de anotar la duración del evento,
transcribir o transferir la brevedad posible de las notas o bitácora de campo, el audio, video, correo electrónico o algún respaldo que tengamos. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Hay anotaciones de observación directa que nos describen de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica y que nos permiten contar con una narración de los hechos ocurridos, qué sucedió, quién fue, cómo sucedió, cuándo, en qué lugar y todo eso. También están las anotaciones temáticas, que son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, espectacularidades vinculadas con la teoría, categorías y temas que surgen. También son conclusiones y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojadas a la observación. También están las anotaciones personales, del aprendizaje, del sentimiento, de la sensación y de nuestra propia experiencia. También están las anotaciones de la reactividad de los participantes. Son los cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas en cualquier momento, la cual debemos de agrupar las anotaciones que se refieren al mismo episodio, y es necesario que adjuntemos los materiales o los documentos que validan, ya sean fotografías, videos, entre todo. Luego, en resumen, las anotaciones, teniendo cuidado de no perder información valiosa, de las notas producto de la observación directa de un episodio, podríamos resumirlo como una muestra. También está la bitácora o diario de campo, que asimismo es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal, donde se incluyen las descripciones del ambiente, los iniciales y posteriores, que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. También puede incluir mapas del contexto y de los lugares. También deben incluir un diagrama, cuadros, esquemas, una secuencia de hechos o cronología de sucesos vinculados entre conceptos de planteamiento, las redes de personas, organizaciones, entre otras. También puede incluir un listado de objetos o artefactos recurridos en el contexto, así como fotografías, videos que fueron tomados, indicando también la fecha y la hora y por qué se recolectaron o se grabaron, y desde luego su significado y contribución al planteamiento. También debe incluir aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vamos hasta ahora, qué falta y qué debemos de hacer. La selección de la muestra de la ruta cualitativa, que nos dice que busca de casos o unidades de muestreo que se encuentra en el ambiente o el contexto que sea accesible. Después de la inmersión inicial, la muestra del origen, ya que hemos realizado la inmersión inicial, la cual nos permitió sumergirnos y profundizar en el contexto. Al mismo tiempo, ya comenzamos a recolectar y analizar información. Seguramente ya observamos diferentes sucesos, ya entendimos más sobre la cotidianidad del ambiente, o platicamos o nos entrevistamos a varias personas, tomamos notas, tenemos registradas ciertas fotos, videos, audios, en lo cual algún momento de la inmersión inicial o final debemos de definir la muestra tentativa, ya sea sujeta a la evaluación del proceso inductivo. También el muestreo cualitativo está formalmente orientado por uno o varios propósitos. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos al contexto.
en la cual esperamos encontrar los casos o unidades de muestreo que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos cuestionamos casos que requieren inicialmente de que podemos encontrar las unidades de muestreo, en la cual también hay que añadir algunas prácticas, ya que es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema social como rutina. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases, o procedimientos quirúrgicos de un cirujano. También de episodios implican sucesos dramáticos o sobresalientes. También los divorcios, accidentes u otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analiza de diversos estudios. También debemos tener encuentros en una unidad dinámica y pequeña que se da entre 2 o más personas de manera presencial. Generalmente sirve para complementar una tarea o intercambio de información. Los papeles o roles, ya que son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas, que sirve para que las personas se organicen y proporcionen sentido o significado de sus prácticas. Las diadas, que son parejas que interactúan en un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo o por formar un vínculo. Y los grupos también representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido. Están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las organizaciones son unidades formadas con fines recolectivos. También las comunidades, que se tratan de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones pequeñas, relaciones, papeles, encuentros y actividades. En cada caso de un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad. También pueden ser las subculturas, que estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque las medidas de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen a la aparición de nuevos tipos de unidades sociales. También los estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus condiciones. Los procesos son conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, la enseñanza-aprendizaje manufactura un producto de inmigración de especie animal. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Por esta razón, es necesario que reflexionemos sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr nuestros objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estratégicos, éticos y panorámicos. Como a continuación se los daré a conocer. Por lo general son 4 los factores que intervienen para determinar o seguir el número de casos. 1. Está la capacidad operativa de recolección y el análisis, el número de casos que puedan mejorarse de manera realista y de acuerdo a los recursos disponibles. También está el entendimiento del fenómeno, el número de casos que permiten responder a las preguntas de nuestra investigación. También está el hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías. La naturaleza de los fenómenos bajo análisis, sino los casos o unidades de frecuencias, y accesibles o no
si recolectamos la información correspondiente, lleva poco o no mucho tiempo. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas no son las probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conocen como propositivas, pues ya que son guiadas por uno o varios propósitos. Que también vamos a ver algunos tipos de muestras, las cuales son la muestra de participantes voluntarios, ya que normalmente en las ciencias sociales y médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. También está la muestra de expertos. Es cierto que en estudios es necesario las opiniones de expertos en temas. También podemos encontrar la muestra de casos o tipo que se utilizan en estudios cuantitativos, exploratorios y en investigaciones de naturaleza cualitativa, en la cual el objetivo es la riqueza y la profundidad y la calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. También otra de las muestras es la muestra de cuotas. Es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Está también las muestras diversas o de máxima variación, ya que estas muestras son elegidas cuando se buscan mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferentes y coincidencias de patrones y particularidades. También está la muestra homogéneas, que al contrario de la muestra diversa, en las muestras homogéneas las unidades se van a seleccionar y que poseen un perfil o una característica o bien comparten rasgos similares, ya que su propósito es centrarse en el tema que por investigar o resaltar situaciones o procesos, también episodios en un grupo social. También están las muestras de cadena o por redes, ya que son, en este caso, se identifican participantes claves y se agregan a la muestra, que se les pregunta si conocen a otras personas, si pueden proporcionar más datos o ampliar información. También están las muestras de casos extremos, que estas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características de grupos o situaciones alejadas de la normalidad, o también están las variaciones inusuales en el fenómeno o problema de estudio. También está la muestra de profundidad, en la cual trata de casos de manera fortuita. Se representa ante el investigador justo cuando lo necesita. También están las muestras teóricas o las conceptuales, que cuando investigamos necesitamos entender un concepto o una teoría. Pueden muestrear casos que les servirán para este fin. Es decir, es como con que decidir elegir las unidades o por qué posee una o varias atribuciones que contribuyen a formular la teoría. También están las muestras confirmativas, que su finalidad de las muestras es sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscitan algunas controversias o surgen información que apuntan a diferentes direcciones. Puede ocurrir en que al analizar los primeros casos surjan hipótesis del trabajo y otros casos posteriormente los contagien o no se encuentren tendencias claras. Entonces se seleccionan más casos similares a aquellas donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron hasta comprender lo que verdaderamente sucede. También están las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema de analizar. Y también para finalizar concluyo que también todos los enfoques cuantitativos, el cualitativo y el mixto constituyen rutas posibles para resolver problemas de investigación, ya que todos resultan igualmente valiosos y son hasta ahora los mejores métodos para investigación y generar nuevos conocimientos,
ya que como les hablé de la ruta de investigación cualitativa, sus características son planteamientos abiertos que van enfocándose, y concluyo con todo que orientando en cuestiones que nos ayudan a comprender el fenómeno, ya que son diseños emergentes y utilizamos instrumentos que afinan paulatinamente, y podemos utilizar datos narrativos, escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos, que también nos permiten analizar las temáticas sobre una base de datos, pero también que requieren de procesos no lineales, emergentes, recurrentes e iterativos, que nos orientan a múltiples realidades subjetivas, y que es inductivo, ya que es una gran fortaleza el poder tener una amplitud y una profundidad de resultados, una riqueza interpretativa, la naturalidad de las observaciones y una flexibilidad en el proceso de la investigación. Agradezco mucho la atención y espero que este video les sea de mucha ayuda para la realización de su investigación cualitativa. Muchas gracias.